Es que Luz, esta revelación es el cuarto acontecimiento canonizado en el que José Smith gozó de la presencia del Señor. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en un programa más de Ven, sígueme en pareja. Con tu amigo Salvador Vázquez Y Luz María Rodríguez. En esta sección vamos a analizar, Salvador, dos secciones en este programa. Sí. La sección 109 y 110. Sí. Me hubiera encantado que estas secciones se analizaran en 2 semanas completas, porque tienen muchísimo contenido doctrinal y muchísimas enseñanzas sobre cómo acercarnos a Dios. Sí, pero solamente fue en esta semana, no 2. Pero bueno, creo que es de mucho aprendizaje, como tú dices, y es llamado Es tu casa, lugar de santidad. Bueno, vamos a estudiarlos. Luz, José Smith enseñó esto. El objeto divino del recogimiento del pueblo de Dios es el de edificar templos a fin de que sus hijos reciban las ordenanzas más elevadas y de ese modo obtener la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de la restauración de la iglesia, estamos hablando de que el pináculo de esa restauración, la parte más importante son los templos. Los templos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Luz, en esta sección 109 vamos a estudiar en primera instancia la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Fue el 27 de marzo de 1836, cuando los santos se congregaron. Había ahí más de 1000 santos. Llegaron muy temprano por la mañana, llenaron los espacios. A más no poder, José Smith trató de meter a la mayor cantidad de gente que pudiera. Muchos se quedaron afuera. Sidney Rigdon ofreció un discurso de aproximadamente 2 horas y media. Y después, Luz, se dedicó el primer templo de la restauración, que fue el templo de Kirtland. ¿Qué fecha comentaste, Salvador? El 27 de marzo de 1836. Esta parte interesante que ahorita mencionas, había hasta una fecha ya para que hayan venido los santos y se hayan congregado, ¿no? Vinieron los santos desde Missouri. Ajá. Y vinieron desde Missouri que era hacia el oeste, y los santos del este, de las ramas esparcidas en el este, desde Nueva York hacia la parte de Ohio. Entonces vinieron con la suficiente anticipación que se había anunciado. Incluso hubo gente que no era miembro de la iglesia y que pudo estar ahí, entró de hecho al templo de Kirtland cuando fue dedicado, ¿no? Eso no sucedería hoy en día. Sí, ¿no? Pero lo que me hace pensar también es la importancia de ver cómo hoy en día también nos congregamos para poder ver la dedicación de un templo. Claro, solamente algunas personas, pero si no, los demás nos congregamos en las capillas, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí. Y me hace incluso reflexionar esta parte, recordando cuando se dedicó el templo aquí de Monterrey, ¿no? Fue el 28 de abril del 2002. Okay. Cuando sucede esto. ¿Estuviste ahí? Sí, estuve ahí. Estuvimos ahí, ¿no? Sí, estuvimos por ahí. Tuve la oportunidad de ver al presidente Gordon B. Hinckley. Pasó por el frente de nosotros, ¿no? Sí, entonces creo que fue una gran bendición también esto, y tener esta oportunidad de congregarnos para recibir esta gran bendición de poder tener un templo en nuestra ciudad. Y como tú bien lo dices, que menciona el profeta José Smith, es el objeto divino del recogimiento de Israel. Y a veces creo que sin querer lo hacemos como que a un lado, ¿no? El templo, por tener otras prioridades en nuestra vida, y que a veces se nos olvida la importancia que ese es el objeto divino del recogimiento de Israel. Y hablamos de recogimiento de Israel, pero no nos centramos a veces en lo que es el templo. Cierto. Ahora, Luz, en esta revelación contenida ahora en la sección 109, habla sobre el propósito fundamental del templo. ¿Y cuál es ese propósito fundamental? Llevar a cabo ordenanzas y convenios que tienen por objeto que nosotros tomemos plenamente el nombre de Cristo. Mira, Luz, para poder comprender esto de lo que estamos hablando, necesitamos primero analizar un versículo que está en la sección 110
para luego analizar los de la sección 109. El versículo 7 de la sección 110 dice lo siguiente: Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Recordemos que en la sección 110 es cuando se aparece Jesucristo el 3 de abril de 1836 a José y a Oliver Cowdery. Y entonces aquí el Señor lo que dice es: acepto esta casa, una semana después de la dedicación. Y entonces dice: mi nombre estará aquí. Sí. A mí algo que también me llamó mucho la atención de este versículo, Salvador, que le dice que me manifestaré a mi pueblo en esta casa. Ándale. Entonces ahí es donde estará el Señor presente, sí, también. Ajá. Sí, entonces esa parte, el nombre del Señor está ahí, nosotros lo tomamos ahí y Él se manifiesta a nosotros. ¿Cómo es que nosotros tomamos el nombre de Cristo en el templo? Vamos a ver en la sección 109 ahora sí, versículos 22 al 26. Te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos, y los rodee tu gloria, y tus ángeles los guarden. Te pedimos, Padre Santo, que establezcas al pueblo que adorará y honorablemente retendrá un nombre y una posición en esta tu casa, por todas las generaciones y por la eternidad. Que ninguna combinación inicua tenga el poder para levantarse y vencer a los de este pueblo, sobre quienes se ponga tu nombre en esta casa. Entonces ve, Luz, el factor común de los tres versículos. En el versículo 22 dice que tu nombre esté sobre ellos. En el versículo 24 dice: al pueblo que adorará y honorablemente retendrá un nombre y una posición. Y luego en el versículo 26, en la última parte, dice: sobre quienes se ponga tu nombre en esta casa. Y entonces, Luz, cuando nosotros concertamos ordenanzas en el templo, ¿qué está sucediendo? Es que estamos tomando sobre nosotros de forma cabal y plena, completa, el nombre de Jesucristo. El de David Adbernat lo explica de una manera muy clara y me permito leerlo, ¿sí? Dice: estos pasajes de las Escrituras nos ayudan a entender que el proceso de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, que comienza en las aguas bautismales, continúa y se amplía en la casa del Señor. Al estar en las aguas del bautismo, tornamos nuestra vista hacia el templo. Al tomar la Santa Cena, tornamos nuestra vista hacia el templo. Nos comprometemos a recordar siempre al Salvador y a guardar sus mandamientos como preparación para participar en las sagradas ordenanzas del templo y recibir las bendiciones más elevadas que podemos recibir mediante el nombre y por la autoridad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en las ordenanzas del Santo Templo tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo de una forma más completa y plena. ¿Qué reflexión te deja? Acerca de hacia dónde está mi vista, ¿no? Él dice que tornamos hacia el templo, pero en todo momento, bueno, nos lo menciona cuando nos bautizamos, cuando también nosotros tomamos la Santa Cena. Y la verdad, esta parte es la que me deja de mayor reflexión, que al tomar la Santa Cena es porque estamos tornando mi vista hacia el templo. Y creo que esa es la parte que la verdad no había meditado. Posiblemente las demás siempre sabemos que, bueno, es la primera ordenanza y es la que nos va a llevar al templo, el bautismo, ¿no? Pero ahora en la actualidad creo que ver esto en lo personal a mí, al tomar la Santa Cena, es esta parte, prepararme para poder llevar a cabo las ordenanzas, ¿no? En el templo. Fue el presidente Oaks quien enseñó que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, no tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, sino que damos testimonio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Entonces, Luz, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros volteamos hacia el templo, es porque ahí es donde lo tomamos, dice David Adbernat, de forma más completa y plena. ¿Cómo? Mediante las ordenanzas que llevamos a cabo ahí. Entonces, hermanos, es por eso que en las ordenanzas de salvación que se llevan a cabo en el templo, es que son indispensables precisamente para eso, para nuestra exaltación, porque es por el nombre de Cristo que hemos de ser reconocidos y llamados por Él, porque Él extenderá su mano y nos reconocerá debido a los convenios que hemos concertado con Él en su santa casa. El presidente Nelson nos invitó a que pudiéramos
escuchar al Salvador. Ahora, Luz, ¿en dónde, cómo y de qué manera podemos escuchar al Salvador? Hay distintas formas y medios, pero una de ellas es precisamente la que nos enseña la sección 110 de Doctrina y Convenios. Vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. ¿Me ayudas, Luz? Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz. Sí, mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Bien, fíjate, a mí me gusta esto. Primero que el Señor dice, mi nombre estará aquí. Ya lo hablamos en el segmento pasado. ¿Sí? Y luego, Luz, en el versículo 8, dice lo siguiente. Y les hablaré con mi propia voz. Apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el templo? Pues primero lo que habíamos mencionado, que ahí se manifestará el Salvador y las respuestas. Por eso es que muchos dicen siempre, es que voy al templo a encontrar respuestas a mis preguntas, porque podemos escuchar la voz del Señor, ¿no? De esta manera también podemos, como dice aquí, Él nos va a hablar con su propia voz, y esa es la experiencia que nos lleva a poder asistir al templo, a escucharle a Él, a tener esas experiencias sagradas que nos fortalecen y nos ayudan a tomar unas buenas decisiones en nuestra vida, ¿no? Y a continuar. Me gusta esa parte porque el Señor, Luz, no está diciendo me manifestaré por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Sino que el Señor está diciendo, les hablaré con mi propia voz. Si el Padre desea hablarnos, puede hacerlo a través del Espíritu Santo o puede hacerlo a través del Hijo. En ciertas ocasiones especiales podemos llegar a escuchar la voz del Hijo o sentir su presencia. ¿Sí? Y de hecho, esta experiencia personal con el Salvador es necesaria para nuestra exaltación. Y el templo es una manera en que podemos lograr esto. Sí, y qué maravilloso esta parte que acabas de decir, de poder ver la oportunidad que tenemos de ir a vivir esa experiencia ahí. Tenemos un lugar nosotros como miembros de la iglesia, claro, sí. Tenemos este lugar que es la casa del Señor. Entonces podemos ir, pues intentémoslo o vayamos con frecuencia para poder tener estas experiencias con Él. Sí, eso es lo que precisamente nos dice el presidente Nelson, o nos invitó en la pasada conferencia general. Él dijo lo siguiente: también podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje. Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí comprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Cuán deseosos deberíamos estar todos nosotros de buscar refugio allí. Me encantó esto que dijo, porque lo veo por esta parte de que dice, es de aprendizaje. O sea, completamente, si tú quieres aprender, ve al templo, ¿sí? Si tú vas a poder tener un aprendizaje acerca del Salvador, vas a poder, como él lo menciona, aprender el Salvador y él te va a enseñar a su propia manera el Señor. Entonces, creo que el templo es un lugar de aprendizaje. A mí lo que me encanta, Luz, de esto es, dice, allí tú vas a aprender cómo apartar el velo, ¿sí? Y comunicarte más claramente con el Señor. Entonces, Luz, esta doctrina y este conocimiento del presidente Nelson es tan claro, es tan evidente que no queda duda sobre lo que se está refiriendo. Y nos invita, y vayan y dicen, y aprendan, y ustedes van a poder comunicarse más claramente con el Señor. Entonces, qué maravillosa invitación y qué maravillosa oportunidad, qué milagrosa oportunidad tenemos nosotros de poder acercarnos al Señor de esta manera. Me encantó esta palabra que dices, ¿no? Porque sí es una manera milagrosa que podemos vivir todos. El presidente Nelson continúa diciendo, cuando estén allí, tómense tiempo para meditar sobre lo que escuchen y sientan.
Pidan al Señor que les enseñe cómo abrir los cielos para bendecir su vida y la de las personas a las que aman y sirven. Qué bonito, ¿no? Tómense tiempo para lo que escuchen y sientan. Y a veces uno hasta va con prisa. Sí, sí. Entonces, esta parte tan interesante que él dice, ¿no? Que podamos tomar tiempo para ello. Y también aquí dice que pidamos para que podamos ver cómo se van a ver cómo se va a bendecir nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Entonces también se vale ir al templo a eso, ¿no? Cuando uno tiene esta necesidad de que a veces no sabe ni lo que siente o lo que escucha y qué es lo que quisiera aprender, pues vayan al templo. El presidente Nelson termina con esta promesa, Luz. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a él. Bueno, Salvador, creo que esa es la invitación con la que podemos terminar este segmento. Aumentemos y mejoremos la capacidad de escuchar al Salvador en el Santo Templo. Después de que se apareció el Señor Jesucristo, Luz, aparecieron 3 personajes, que fue Moisés, Elías y Elías el profeta, y cada uno de ellos, de una manera milagrosa y maravillosa, descendió y le entregó a José Smith ciertas y específicas llaves para llevar a cabo determinados actos concernientes a la restauración de todas las cosas. El primero de ellos que apareció fue Moisés, y en un solo versículo nos deja un contenido doctrinal maravilloso. ¿Me ayudas a leerlo, Luz? Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Bien, Luz, para poder comprender a cabalidad este acontecimiento, sí, lo que tenemos que hacer es comprender pues que el Israel fue dispersado, ¿no? Fue disperso. Sí. Y que las tribus en primera instancia se fueron hacia el norte y después de esto hacia todos los confines del mundo. Entonces estas tribus han de ser recogidos, uno, de una manera espiritual a través del conocimiento del Evangelio, y 2, a través de una manera física. Y esto va a suceder, y estas llaves le pertenecen al profeta, y el recogimiento físico se va a llevar a cabo en su momento a través del profeta. Hoy vamos a hablar del recogimiento espiritual, Luz, que pertenecen a estas llaves que le entregó Moisés a José Smith. ¿Vas a comentar algo? No, solamente que el presidente Nelson hace referencia en cuanto a esto, ¿no? Sí, vamos a verlo, ¿no? Si quieres lo leo, dice: mis queridos jóvenes, hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar parte de él, pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. ¿Quién no quisiera ser parte de esto, no? De formar parte de esto que se vivirá y que se vive actualmente también nosotros al estarnos consagrando en la obra del Señor y participar en este recogimiento de Israel. Sí. ¿Tú quieres formar parte? Sí, claro. ¿Cómo? El presidente Nelson nos dice precisamente sí. Cómo. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Pues ahí está, ¿no? ¿De qué manera queremos participar en este recogimiento de Israel? Predicando el Evangelio. Y me encanta porque lo dice de ambos lados del velo. ¿Sí? O sea, cuando asistimos al templo, al poder llevar a cabo esta obra vicaria que se nos ha invitado, ahí estamos recogiendo también a Israel.
Cuando estamos predicando a las personas acerca del Evangelio de Cristo, estamos participando en el recogimiento de Israel. Así es. Entonces, en palabras sencillas es esto. Enseñamos el Evangelio a los vivos, compartimos el Evangelio o llevamos a cabo la obra de investigación familiar y llevamos los nombres al templo para que se lleven a cabo las ordenanzas, y en ambos lados del velo ellos deciden si aceptan o no el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Luz, estas son las llaves del recogimiento de Israel que Moisés le entregó al profeta José Smith el 3 de abril de 1836. Hay algo que el presidente Nelson menciona y me gustaría compartir. Él menciona: ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. ¿Qué los ayudará? A medida que sigan leyendo diariamente el libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su evangelio que no se encuentra en la Biblia. El libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Entonces me gusta esta parte por lo que él dice: no, esto es todo para nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser partícipes de esto? O el poder también ver dónde encontramos la ayuda, ¿no?, de esta situación. Leamos el libro de Mormón y aprendamos toda la doctrina que viene del recogimiento de Israel. Así es. Entonces, hermanos, pues este es el recogimiento de Israel. Después de esto aparece Elías y él entrega la dispensación del Evangelio de Abraham. Y esto está muy bien explicado, Salvador, en el versículo 12 de la sección 110. ¿Sí? Dice lo siguiente: después de esto apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Bueno, y para eso también tendríamos que aprender cuál es el convenio de Abraham. Este tema verdaderamente a mí me encanta. Podríamos hablar mucho tiempo sobre él. Sí, y deberíamos hacer unos programas entre semana. Fíjate, Luz, vamos a la guía de estudio de las Escrituras, ¿sí? Para entender que se le entregó a José Smith en esta ocasión, necesitamos entender o saber qué es la dispensación del Evangelio de Abraham. Entonces, si vamos a la guía de las Escrituras, vamos a encontrar Abraham, convenio abrámico. Y dice lo siguiente: Abraham recibió el Evangelio y fue ordenado al sacerdocio mayor. Y entró en el convenio del matrimonio celestial, el cual es el convenio de la exaltación. Hasta ahí está bien, ¿sí? Está bien padre esto que acabas de leer, ¿sí? Dice que fue ordenado al sacerdocio mayor. ¿Te acuerdas de la semana pasada que hablamos sobre el sacerdocio de Melquisedec y que a este sacerdocio pertenecía el orden del matrimonio? Sí. Entonces dijimos que para que un hombre y una mujer entraran en el orden del sacerdocio, tenían que entrar en el orden del matrimonio, que era el orden patriarcal del sacerdocio. ¿Sí? Entonces, Luz, aquí que está diciendo en la guía del estudio de las Escrituras que Abraham recibió ese sacerdocio, y luego dice, y entró en el convenio del matrimonio celestial, es decir, Abraham fue sellado. ¿A quién? A su esposa. Incluso menciona que es el convenio de la exaltación. Exacto. Puede ser esta referencia. Ese es el punto, ¿no? Y mencionábamos la semana pasada que era necesario para ser exaltados. Pues, el convenio del sacerdocio, el convenio del matrimonio, es el convenio de la exaltación. Y todo esto pertenece o tiene relación con la dispensación de Abraham, que es de lo que estamos hablando. Síguele, Luz. Abraham recibió la promesa de que todas las bendiciones de estos convenios se ofrecerían a su posteridad terrenal. A esos convenios y promesas en conjunto se les da el nombre de convenio de Abraham. La restauración de ese convenio se efectuó con la restauración del Evangelio en los últimos días, ya que por medio de él son bendecidas todas las naciones de la tierra. A Abraham se le dijo: en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra y llegarán a ser como las arenas del mar. ¿Sí? Pero Luz, esta dispensación del convenio de Abraham, ¿qué significa?
es entrar en este orden del sacerdocio. Mira, vamos al libro de Abraham, ¿te parece? Sí. Para poder entenderlo más cabalmente. En el capítulo 2 de Abraham, el versículo 8 menciona: Jehová es mi nombre y conozco el fin desde el principio, por lo tanto te cubriré con mi mano. Versículo 9, 10 y 11: y haré de ti una nación grande y te bendeciré sobremanera, y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones, y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Hasta ahí está bien, ¿te parece? Fíjate cómo ahí le comienza diciendo a Abraham que su descendencia después de ti iban a llevar este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Uh-huh. Entonces, la descendencia literal de Abraham que iba a ser bendita iba a ser aquella que iba a recibir el sacerdocio y el ministerio de dar a conocer su evangelio. Okay. ¿Sí? Uh-huh. ¿Seguimos? Versículo 10: y las bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre, y serán considerados tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. Fíjate, aquí añade un elemento adicional, uh-huh, porque dice que cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre. No importa si son descendientes literales, uh-huh, o no, ¿sí? Cualquiera que reciba este evangelio, el evangelio de Jesucristo, ¿sí?, va a ser considerado parte o descendiente de Abraham. Uh-huh. Yo soy descendiendo de Abraham, entonces. Sí. ¿Por qué? Yo cuando me pregunten de quién desciendo, voy a decir desde Abraham. Sí. Sí, por aceptar esta parte, ¿no? De estos convenios y del evangelio que, sí, he tenido en mi vida. Aceptamos el evangelio de Jesucristo, entramos en el orden del sacerdocio, uh-huh, que es el orden del matrimonio, que es el orden de la exaltación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces todos los que llevamos este camino de convenios, la senda de los convenios recorrida, estamos y somos parte de ¿qué? De los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque llevamos este ministerio y este sacerdocio. Ok, muy bien. Versículo 11 dice: y bendeciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldijeren. Y en ti, es decir, en tu sacerdocio, y en tu descendencia, es decir, tu sacerdocio, pues te prometo que en ti continuará este derecho. Y en tu descendencia después de ti, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal, serán bendecidas todas las familias de la tierra, ¿sí?, con las bendiciones del evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Entonces, Luz, este es el convenio abrámico. Este es el convenio en el cual seremos o somos bendecidas todas las familias de la tierra, que por ese medio hemos de recibir el evangelio. Y recordamos que cuando hablamos de la casa de Israel estamos hablando de Abraham, porque es Abraham, su hijo Isaac y luego Jacob, y de ahí vienen las tribus de Israel. Entonces, cuando hablamos de que somos el pueblo de Israel, estamos hablando que somos de la casa de Abraham. Y si hablamos que somos de la casa de Abraham, estamos hablando de que hemos entrado en este convenio, en el convenio del sacerdocio, en el convenio del matrimonio, en el convenio de la exaltación. Para finalizar, José Smith, que me imagino que para ese momento ya estaba muy asombrado, él y Oliver Cowdery, ¿no? Imagínate, primero recibes la visita del Señor, él dice que acepta su casa, y luego, cuando parece que todo va a finalizar, aparece Moisés, y luego aparece Elías, y finalmente... Uno dice, ya acabó. Sí. Y finalmente... Elías el profeta. Luz, esto que está sucediendo en este día y en este momento es uno de los acontecimientos más importantes de la restauración, porque eso que sucedió en ese día, cuando estos ángeles del Señor bajaron de los cielos y le entregaron estas llaves a José, abrió el camino para que los santos pudiéramos recibir todas las ordenanzas que se iban a recibir eventualmente. Hasta ese momento José no sabía
que faltaban algunas ordenanzas. Todavía no estaba la investidura, esta se impartió hasta 1842. Todavía no estaba el matrimonio en el templo, el matrimonio eterno. Este también fue después. José simplemente recibió las llaves en ese momento y después aprendió cómo se habrían de ejercer en los templos del Señor. Y esta última llave es la que quizás, es con la que quizás estamos más familiarizados, que son las llaves de sellar los padres a los hijos. Vamos a ver en los versículos 13, 14 y 15. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo, sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por la boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que en el mundo entero no fuera herido con una maldición. Muy bien, Luz. Si nosotros queremos saber por qué hacemos investigación genealógica, aquí está la respuesta. Si yo quiero entender por qué llevo nombres al templo para efectuar ordenanzas, que además tiene que ver con el recogimiento de Israel del otro lado del velo, pues tengo que ir a estos versículos. ¿Qué es lo que sucedió? Que Elías entregó las llaves para poder llevar a cabo el sellamiento o los sellamientos de todos los hijos de la familia de Dios. Que este es el objeto, Luz, que todos los hijos de Dios sean sellados desde el último hasta Adán, y de Adán a Jesucristo, y de Jesucristo al Padre. Eso es lo que hacemos en los templos. Mira, en el versículo 18 de la sección 128, José Smith explica lo siguiente: basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. ¿Qué te dice esta escritura, Luz? Bueno, creo que lo deja muy claro, ¿no? Este eslabón conexivo, como dice aquí, entre los padres y los hijos. Creo que esa es la importancia que podemos ver en cuanto a ello, porque es lo que digamos que nos conecta o nos une unos con otros. Y esa es la voluntad de Dios, que todos sus hijos seamos unidos. Esa es la clave del plan de salvación. Vamos a ser salvados en familias, ¿sí? Cuando nos sellamos, y nosotros a sus hijos y los hijos a sus hijos, y así establecemos ese eslabón conexivo. Por eso decía ahorita, toda la familia de Dios, desde el último hasta Adán, y de Adán a Jesucristo. Eso es lo que Dios desea, que todos sus hijos seamos sellados y unidos a Él mediante un convenio eterno, que no puede ser quebrantado. Ese es el eslabón conexivo. Y fíjate, Salvador, que de manera personal, en esta parte reflexiva, y sobre todo, bueno, bajo mi profesión, yo siempre estoy en pro a la unión familiar, al matrimonio, y es esta parte que incluso el día a día pareciera difícil hacer conexión de eslabones, porque cada quien somos individuos diferentes, ¿no? Tanto los hijos como los padres, y entonces hacer volver el corazón del hijo hacia el padre o del padre hacia el hijo es esta parte de llenarnos del Espíritu del Señor para poder volver este corazón hacia mi parte conectiva o de conexión con este eslabón, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más importante. Por eso tú decías, es la que estamos más familiarizados, sí, pero también es la que más trabajo tenemos que estar haciendo en casa. Y es por esto que Elías viene para volver el corazón. Y esta parte de volver el corazón es esto, Salvador: llenarte del Espíritu del Señor a través del amor, que puedes unirte con las generaciones, como dices tú, quienes ya han fallecido, y con los vivos. Y creo que esa es la importancia que podemos también aprender. Sí. El presidente José Smith explicó: el espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta es que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves, la plenitud del sacerdocio Melquisedec, y de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios.
aún para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, incluso los que estén en los cielos. Continúa diciéndole Edith Bernard: esta sagrada autoridad para sellar es necesaria a fin de que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. José aclaró aún más: ¿cómo rescatará Dios a esta generación? Enviará a Elías el profeta, quien revelará los convenios para sellar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Yo creo que es esta parte bien importante, ¿no? De qué manera podemos ser salvos. Y aquí menciona cómo rescatará Dios a esta generación, la pregunta que hace el profeta José Smith. Y todavía creo que es vigente, ¿no? ¿Cómo rescatará Dios a esta generación en estos tiempos para nosotros? Es esto, es el poder ver hacia el templo, porque ahí se van a llevar las ordenanzas necesarias para nuestra salvación, y ahí es donde nos hallaremos como familias, ¿sí? Volveremos nuestro corazón hacia nuestros hijos y los hijos hacia nuestros padres, y esta es la manera entonces que creo o considero que es la parte medular también del evangelio, porque cuando uno va a buscar un sellamiento hacia un padre o hacia un hijo, te preparas y llevas a cabo esta preparación que te hace digno ante el Señor. Y cuando uno es digno ante el Señor, es fácil volverte a tu hijo o volverte a tu padre. Pero cuando no trabajamos bajo esta dignidad, entonces se dificulta el poder volvernos de nuevo a los hijos o hacia los padres. Y creo que esa es la parte, creo, para mí más importante, y creo que podemos hacer importante o válida el regreso del profeta Elías. Luz, te platico una experiencia. ¿Sí? Sí. Fuimos con mi mamá a sellar a mi abuelo materno, a sus padres. Lo que sucedió es que en el trajín de la Revolución de México, mi abuelo materno no supo dónde ni cuándo nació, y en algún punto sus padres biológicos se lo dejaron a alguien más, ¿sí? Y esa familia lo acogió. Originalmente mi abuelo debería ser Lozano y yo soy González, porque mi abuelo cambió su nombre a González por la familia, familia que lo recibió. Entonces, aunque mi abuelo Ramón, así se llamaba, no creció con sus padres, no obstante, fuimos a llevar a cabo este sellamiento. Y cuando llevamos a cabo este sellamiento, estaba ahí mi mamá, estaba yo, y se lleva a cabo este sellamiento. Y cuando el sellador pronuncia las palabras, él se le quebró la voz. Me acuerdo perfecta y claramente cómo se le quebró la voz. Y se sintió el poder de Dios. Ya luego, cuando terminamos de hacer esta ordenanza, en el pasillo del templo, yo le pregunto al sellador: ¿qué pasó? ¿Por qué se le quebró la voz? Y él me dice: lo que pasa es que en ese momento yo sentí que estaban ahí las personas por las que estaban llevando a cabo las ordenanzas. Dice, y yo sentí que ellos estaban gritando de alegría. Este es el espíritu de Elías, hermano. Que podamos unirnos en amor, que podamos unirnos en espíritu y que podamos unirnos a través de los convenios con el Padre Celestial, a través de las generaciones del tiempo. Queridos hermanos, ha resultado maravilloso para nosotros compartir este evangelio, esta doctrina, estos principios y estas experiencias. Luz, ¿qué tanto lo disfrutaste? Mucho. Pude inclusive tener esta sensibilidad con las experiencias que también podemos compartir de manera íntima con ustedes, y creo que esa es la parte que me llevo. Luz, vienen dos cosas importantes para nosotros. Una es que, bueno, ustedes ven estos videos y los ven bonitamente editados. ¿Quién creen que cumple años? El editor. El editor. Muchas felicidades a nuestro hijo Víctor Edén por su cumpleaños y un agradecimiento por estas ediciones tan especiales que lleva a cabo.
Y ahí lo pueden felicitar. Sí, Manden sí, sus sí. mensajes. Felicidades, Víctor. Felicidades, Helen, como ustedes quieran decirle. Muy bien, y aquí está en pantalla para que lo conozcan, conozcan. ¿sí? Ahora, Luz, también viene la conferencia general. Vamos a escuchar la voz de los profetas y a seguir su consejo, a poder escuchar la voz del Señor a través de ellos. Invitados el 2 y el 3 de octubre, fin de semana de conferencia general. Pues sí, gocemos de ella y ahí estemos presentes. Hasta luego, hermanos.